Bueno, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida desde el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita, a todos los aquí presentes, especialmente a los disertantes. Un gusto de tenerlos hoy aquí en nuestro segundo encuentro de este espacio que hemos denominado Historias por Divulgar. Interesante, digamos, espacio porque nos permite intercambiar y también enriquecernos con los diferentes saberes en torno a la historia del peronismo. ¿No es cierto? Así que bueno, muy bienvenidos a todos y todas. Y bueno, quiero también por mi intermedio hacerles llegar el saludo afectuoso de nuestra presidenta de la institución, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, quien ha sido, yo les diría, la principal impulsora de llevar adelante esta actividad. Así que, bueno, ella les manda, como siempre, un cariño muy grande a todos los aquí presentes. Y bueno, le doy la palabra entonces a la profesora Laura Masek, integrante de nuestra área de investigaciones, biblioteca y archivo, para dar comienzo a este segundo encuentro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Reiteramos el agradecimiento por la presencia de todos ustedes en esta charla. La charla de hoy que hemos nombrado el rol social del historiador y la historia del peronismo. Hoy vamos a tener como invitados, nuestros tres panelistas pertenecen a la Red de Estudios de Peronismo, y los convocamos para que nos comenten de qué se trata esta red, cuáles son sus funciones, quiénes agrupa y cómo se debate y se comparte estos saberes en torno a las investigaciones en torno al peronismo. Para ello los voy a presentar por orden de cómo van a ir hablando. Nos acompaña la doctora Carolina Barri, que pertenece a la UNTRES y CONICET, es integrante del nodo UNTRES de la Red de Estudio de Peronismo y es integrante del comité científico también de la red. El doctor Omar Hacha, de la UBA y CONICET, perteneciente al nodo UBANCIT
y también miembro del Comité Científico de la Red, y el doctor Mario Arias Bucciarelli, de la UNCOMA Claxo, integrante del nodo Comahue, actualmente es el secretario general de la Red para el periodo 2019-2021 e integrante del Comité Organizador Nacional de los Congresos que se van a dar. Les agradecemos a ellos tres la presencia. Hoy hablábamos, antes de que hagan el ingreso todos ustedes, que Carolina y Omar habitualmente nos acompañan en varias de las propuestas que ha hecho el Instituto y Museo Evita, por una cuestión de cercanía. Por ahí esta nueva realidad nos permite hoy tener personas como Mario, tan valiosas, que en este momento está en la Patagonia. Así que esto también hace que este tipo de charlas sean mucho más federales, porque podemos compartir desde distintos puntos del país. Sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Carolina, que es quien va a hablarnos primero. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Alicia, verte nuevamente, un placer. Aida, Laura, Manuela, bueno, y un saludo también a Cristina, por favor. Bueno, y a todos los presentes y presentas, como dicen ahora también. Bueno, cuando la escuchaba recién en la presentación, Alicia dice, bueno, este ciclo de historias por divulgar, ¿no? Y que se junta un poco con la propuesta de Laura cuando nos invitó a participar, a contar un poco nuestra propia historia. Cosa que me hizo sentir un poquitín vieja, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a contar su propia historia o de una cosa que hemos creado desde la nada, con compañeros que ahora voy a mencionar. Pero dije, bueno, evidentemente acá tenemos una historia para contar, ¿no? Que es la historia de la Red de Estudios de Peronismo. Y bueno, en el intercambio con Laura me dice, bueno, contá un poco cómo surgió, cómo fueron los primeros años, así que me parece interesante poder compartirlo con ustedes hoy aquí, y les pido por favor, tanto Omar, Mario, que las cosas que me vaya olvidando por temas de edad y por cosas que me voy a pasar, me las recuerden si hay algún dato que se me escapa en nuestra historia de la red. Bueno, a ver, la red surgió no pensada desde el Vamos en Tanto Red. En el año 2007 estábamos en un congreso interescuelas con dos mesas que habíamos presentado sobre peronismo, una la coordinaba con una colega y la otra estaba coordinada por Omar y Nicolás Quiroga. Y como teníamos algunos trabajos en común, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una tercera mesa, una mesa conjunta, como para empezar a comentar estos trabajos, ¿no? Y coordinar entre nosotros una actividad, que estaban las dos mesas sesionando en forma simultánea, y dijimos, bueno, hagamos una mesa conjunta. Después de esa mesa en conjunto, dijimos, bueno, podríamos empezar a darnos algún tipo de organización. Estaba la idea ya de hacer un congreso sobre peronismo, y eso surgió a partir de, y quisiera mencionar también que en esa primera reunión en Tucumán estaban los tucumanos propiamente dichos, que fue un grupo impulsor muy importante, el grupo del Nodo Tucumán, estaba Mercedes Prol, estaban los chicos de Mar del Plata, Nicolás Quiroga, como les mencionaba, Oscar Aelo, Julio Melón, ¿quién más, Omar? ¿Me estoy olvidando a alguien? En esa primera reunión, te digo, allá en Tucumán. Me parece que estábamos nosotros y dijimos, bueno, tenemos que darnos algún tipo de actividad en conjunta. Bueno, esa actividad conjunta fue el congreso, primer congreso de la red, que, digamos, entre el congreso de interescuelas y el congreso de la red pasó más o menos un año. En ese año empezamos a discutir alguna forma de organización propia. En ese tiempo dijimos, bueno, la sede Mar del Plata se ofreció, todos los compañeros de Mar del Plata trabajaron muchísimo y se hizo en la universidad el primer congreso de la red en noviembre del 2008. Como el congreso, nosotros queríamos invitar a algún personaje, digamos, éramos medio pichis todos nosotros, hace ya varios años de esto, y queríamos algunos personajes que pudieran, de alguna manera, hablarnos, ¿no? O generar algún panel de diálogo con algún personaje, digamos, que estudiara peronismo, que fuera bien importante. Bueno, no tuvimos mucho éxito. Y el que sí agarró viaje y se vino desde la otra punta del mundo fue Ranan Rein, que no solo participó de un panel que compartimos con Omar y Nicolás, y que eso después dio fruto
a un libro que se llama Estudios sobre el peronismo, aproximaciones del siglo XXI, y que fue, bueno, editado por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Fue la primera, digamos, publicación conjunta que tuvimos en Tanto Red. No obstante, el panel, pobre, se lo llevaron a correr a la playa temprano, me acuerdo, a Rannan, fueron a hacer, ¿te acordás? Un poco de actividad aeróbica, como a las 6 de la mañana creo que se habían juntado. Pero bueno, digamos, quedamos bastante embalados con ese primer congreso que fue muy importante, que existieron más de 100 ponencias, se presentaron, con lo cual dijimos, bueno, a esto tenemos que darle algún tipo de estructura un poco más orgánica. Nos reunimos en 2009 en Rosario, ¿no? Con sede en la Universidad de Rosario, y ahí Oscar Aelo presentó un proyecto de reglamento de la red, donde nos empezamos a organizar a través de nodos y por universidades. Ahí también nos dimos nuestra primera comisión directiva, y también tomamos la decisión de, al año siguiente, en 2010, tener el congreso en Caseros, con la sede UNTREF. Uno de los temas que se iba planteando a medida que íbamos avanzando en la organización de la red era, digamos, la mayoría de estos grupos integrantes iniciales, nos dedicamos a la primera década, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, ¿qué es la red sobre peronismo? ¿Sobre qué estudia? Bueno, la primera década, 43-55, bueno, 45-55, es la época que nosotros nos mantenemos cómodos, la que trabajamos nosotros. Pero después empezamos a ver que había un interés y una necesidad de prolongar un poco más espacialmente el tema de hasta dónde abarcábamos con los estudios sobre peronismo. Y fue así que en el congreso siguiente se avanzó hasta 1976, en el congreso posterior hasta 2010 creo que fue, y después hasta el hoy, digamos, ¿no? O sea, hasta el último momento que se considere peronismo, hasta el año que viene será 2021. Es decir, que tuvimos, digamos, distintas instancias, ¿no? Para ir pensando hasta cuándo se estudiaba o hasta dónde abarcaban los estudios sobre peronismo. Otro punto importante que me parece singular para marcar es el tema de los temas que incluyen los congresos. Nosotros tenemos una organización a través de ejes temáticos. Estos ejes temáticos, si bien la mayoría está integrado, y la red mayoritariamente está integrada por historiadores e historiadoras, la idea es que sea interdisciplinario, o sea, que está llamado también a integrar gente de otras disciplinas, de ciencia política, de sociología, literatura, es decir, cualquier área del saber que esté relacionado, que esté trabajando algún aspecto del peronismo. Cosas interesantes como para marcar en estos primeros años de congresos, primeros años, ya llevamos más de 10 años de organización y de congresos que se realizan cada 2 años, salvo este año que, bueno, por cuestiones obvias se va a realizar el año que viene, que ya les va a comentar Mario. Una cosa que es interesante es ver el tema de los temas. Por ejemplo, una cosa para destacar, o para pensar, ¿por qué? Hubo hasta ahora, en el último congreso, un solo trabajo presentado sobre la presidencia de Menem, o relacionado al menemismo. Cuando sabemos que hay otras áreas de saber que están estudiando el menemismo, en tanto objeto de estudio. Sin embargo, en el Congreso de la Red se presentó un solo trabajo, hasta ahora, ¿no? Y relacionado a política nuclear, con lo cual nos costó horrores poder conseguir, por ejemplo, algún tipo de comentarista. Y en la misma línea sobre kirchnerismo se presentaron 3 trabajos en el último congreso, con lo cual también fue difícil también buscar comentaristas que estuvieran acordes y mesas donde poder incluirlos. Digo, quizás son trabajos y temas que están todavía en vías de organización y vías de estudio y vías de análisis, pero digamos una característica que no dejó de llamarnos la atención, al menos a los que estamos habitualmente coordinando el eje política propiamente dicho. La red, a su vez, una cosa que vos me preguntabas, Laura, como para que comente también, que me lo pediste, es cómo es el sistema de funcionamiento. En la red, bueno, se fue generando a medida que fue transcurriendo el tiempo, que cada congreso nuestro, digamos, era un momento de parate y para conversar y para plantear políticas a futuro, pero también los congresos interescuelas, con lo cual
todos los años teníamos la posibilidad con gente como Mario, que está, digamos, en un lugar más alejado de los que estábamos en Ciudad de Buenos Aires, poder tener otros espacios y lugares para poder encontrarnos, para poder debatir, para poder pensar, digamos, cómo continuaba la red. Bueno, en ese devenir también surgió la idea de generar otra red que depende de la red de peronismo, que es la red de archivos del peronismo. Que ahí nos permitió también, y es una cosa que está todavía en vías de organización, que habíamos avanzado bastante hasta fin del año pasado con la idea de retomar en marzo, pero bueno, ni qué contarles. La idea es justamente aprovechar los nodos, ¿no?, que son las formas de organización de la red que están en las distintas provincias, para que nos pusieran en contacto con los archivos provinciales donde hubiera material y temas relacionados a distintos aspectos del peronismo. Y a partir de ahí formar una red de archivos, que esto está programado y organizado y pensado en distintas instancias. Por supuesto que la de máxima es poder tener digitalizado mucho material. La de mínima es saber, por ejemplo, que en Tucumán hay determinado material, o que en Salta existe determinado tipo de documentación que se pueda consultar y compartir con el resto de los investigadores e investigadoras, ¿no? Que a veces lo más dificultoso es poder saber dónde están las cosas, cómo acceder, y para eso esta estructura que tiene la red, que es muy federal, poder acceder a distintos tipos de material. Así que eso sería, digamos, una nueva parte de la red que está en vías de organización, y bueno, que esperemos que en los próximos tiempos podamos terminar de darle alguna forma más orgánica. Bueno, quiero ser sintética, así puedo dejar hablar también a mis compañeros, a Omar y a Mario, y cualquier cosa en las preguntas después, si surge alguna inquietud, puedo responderlo perfectamente. Bueno, gracias. Laura, ¿me querés decir algo? No, iba a hacer, gracias Caro por la participación, una aclaración antes de que empiece a hablar Omar, que no la dije al principio. Después vamos a abrir una instancia de preguntas. Los que quieran anotarse lo pueden hacer por chat, así vamos numerando las prioridades. Ahora sí, le damos la palabra a Omar. Bueno, hola, ¿qué tal a todos, a todas? Muchas gracias a las organizadoras por esta invitación. Es un placer volver a encontrar a colegas queridos, queridas, como Laura, como Carolina y Mario. Hablo digamos, de la red, pero también a Alicia, a Ida, a Manuela. Bueno, un poco creo que mi función en este encuentro es poder dar un pequeño testimonio de lo que ocurrió en el congreso anterior, que tuvo lugar en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET, que como mencionaba Laura previamente, fue quien nos hospedó generosamente para la realización del congreso en el año 2018, y en ese mismo año pasó a ser un nodo de la red de estudios del peronismo, cuya historia ya sintetizó muy bien Carolina Barri. Un poco la idea siempre es intentar ampliar el conjunto de los nodos que se incorporan a la red, que es una red de investigación. Es una pregunta muy, muy tradicional para cuando hacemos la difusión y la comunicación de los congresos, es, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Son peronistas? ¿No son peronistas? Y la red básicamente es una red de investigación académica. En principio fue académica, por ese recorrido que contaba Carolina en términos historiográficos, pero luego se fue ampliando, y de hecho nuestra idea es cada vez complejizar y actualizar la investigación sobre los estudios relativos al peronismo. Naturalmente, como es algo bastante evidente, el estudio del peronismo también equivale al estudio de la realidad argentina, y nos introduce en los dilemas, en las discusiones, en los debates de la política, y eso no nos molesta, si bien, como les decía, es una red que intenta mantener un cierto umbral de debate científico, es decir, a partir de una suerte
zócalo o un umbral, un mínimo de análisis conceptual que esté basado en ciertas evidencias o fuentes, ¿no? Por eso también esa preocupación por una recopilación de archivos. No es una organización que esté orientada a actividades políticas, aunque naturalmente, como les decía, lo ideológico o las decisiones que cada cual adopta en su vida política están de alguna u otra manera presentes, pero intentamos crear un escenario, ¿no? de conversación y de investigación, ¿no? De descubrimiento, de sorpresa ante lo que nos puede deparar, ¿no? Una indagación de fuentes. Y en este sentido, me parece que la red ha ensayado una ampliación permanente de su campo, no solo de trabajo, por este crecimiento cronológico de lo que entendemos por el peronismo. Actualmente vamos desde 1943 hasta la actualidad. Nacimos como una red de estudios históricos, pero hoy somos una red de ciencias sociales, de humanidades, e incluso digamos, quizás podemos continuar ampliando el espectro, pero en todo caso ese es digamos, ese es el abanico de ámbitos. Comenzamos distinguiendo algunos andariveles muy clásicos. En nuestros congresos definimos, en los primeros 5 congresos, definimos 4 ejes muy habituales, que eran política, cultura, Estado y políticas públicas, economía y sociedad. Esos eran los grandes ámbitos en los cuales organizábamos las ponencias para las discusiones. En general lo que hacemos es distinguir 4 y ahora 6, que voy a contar cuáles son las nuevas 2 líneas de grandes áreas, y luego a partir de allí, con el trabajo de especialistas en cada uno de esos ámbitos, se distinguen mesas, ¿no? En las cuales tratamos de agrupar las ponencias para facilitar la comunicación, pero también el debate. Intentamos que en el Congreso la discusión y el debate sean una instancia de la investigación. Es decir, que no se trate solo de exponer, el Congreso no es solo una instancia para poder presentar aquello que se ha investigado durante un lapso de tiempo, sino también es un momento de encuentro, de sinergia, de divergencia, de debate, de desencuentro, pero también de colaboración, y en este sentido el Congreso es un momento muy importante en la historia de la red, porque es donde se encuentra, donde nos vemos las caras, tomamos café, tomamos vinos, y nos comunicamos. Por desgracia, como contaba Carolina, y por algo que entendemos todos y todas, este año tuvo que ser pospuesto para el 2021 el Congreso, pero su carácter federal siempre ha sido muy importante. Es otro rasgo que yo quiero subrayar de esta empresa, de este proyecto, ¿no? Que sigue siendo la red, y que es algo sobre lo cual probablemente podamos discutir. Uno de los hilos conductores de la investigación del peronismo, y uno de los problemas que marcó buena parte de sus desarrollos iniciales, es que esta investigación, y esto por supuesto no es algo que es exclusivo de los estudios sobre esta temática, sino diría que es un problema general de las ciencias sociales y de las humanidades en la Argentina, es el porteñocentrismo. Esto es que los estudios sobre la ciudad de Buenos Aires particularmente se constituían como una suerte de todo de la historia nacional, y es algo que es bastante claramente arbitrario, y intentamos en la red ampliar el campo de la visión y plantear nuevos problemas, ¿no? Porque los modos en los cuales se constituyó la historia del peronismo en otros ámbitos que no sean los porteños revelan dilemas y dificultades y desafíos para la investigación, que desde la ciudad de Buenos Aires, que es un ámbito urbano muy, muy constituido, con un sistema de comunicación, de archivos, ¿no? de lo que son en buena medida las fuentes clásicas de la investigación historiadora, son muy profusos, no están presentes en todos los ámbitos, y los modos en los cuales se constituyen
las formas de la política, de la sociedad, la economía y la cultura también difieren, ¿no? Entonces, ese es un desafío que siempre nos planteamos en la red, y por lo tanto el alcance federal de nuestros encuentros y de la propia estructuración de la red ha sido una dimensión crucial. De hecho, en la definición de dónde se realizaba el Congreso siempre hemos tenido en cuenta esa distribución. Los primeros congresos se realizaron en Mar del Plata, en Tucumán, en Resistencia, me olvido una. Jujuy. En Jujuy, y recién en el 6º Congreso, gracias Carolina, recién en el 6º Congreso nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, y ahora vamos en el próximo a Neuquén. Esta es una decisión política nuestra, de poder compartir y situar estas reflexiones en distintos lugares, para modificar en buena medida esas anteojeras que en muchos casos el centralismo porteño no solo involucra para la distribución del poder en la palabra científica, por decirlo de alguna manera, sino también en las maneras de definir el alcance de lo que es o lo que fue el peronismo. Como les decía, hubo estos cuatro ejes centrales en los primeros 5 congresos, y luego hemos agregado otro que se vincula con estudios comparados regionales y transnacionales, por un lado, y por otro, debates conceptuales y aportes metodológicos. Yo ahora no estoy al tanto, Mario seguramente nos va a hablar con más precisión de eso, pero han sido los que hemos definido en nuestros primeros congresos hasta el 2018, y tienen esa vocación entonces de continuar ampliando esta cuestión, ¿no?, de la investigación sobre el peronismo. Por otro lado, también intentamos dar cuenta de un alcance que es extra académico o extra universitario de los estudios sobre el peronismo, en la medida en que, por ejemplo, la difusión es algo, o la comunicación con la sociedad es algo que también cuidamos. En el último congreso hemos incorporado una actividad que fue, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no?, que se organizó en el gremio SADOP en la ciudad de Buenos Aires, a la cual podían concurrir gratuitamente quienes participaban del Congreso, y era un modo de articular una investigación científica, ¿no?, universitaria, con una actividad que estaba vinculada con la clase trabajadora organizada, con un sindicato. Eso fue también un momento importante de la actividad del Congreso, y esperamos que esa conexión, ¿no?, que hace lo que en general se llamó en la tradición universitaria una extensión, ¿no?, donde la universidad se conecta o intenta conectarse de alguna manera con la sociedad, con otros actores y actrices de la vida social, sea una dimensión de nuestros intereses. En suma, los congresos de la red han intentado no solo contribuir a una discusión que tiene que ver con lo que somos, lo que queremos hacer, cuáles son nuestras diferencias, nuestros proyectos, sino también es un intento de desplegar en el ámbito de la investigación en la Argentina, pero no solo en ella, ¿no? Esto es algo que me parece que es todavía una tarea por hacer. El estudio sobre el peronismo es algo que se hace también desde fuera de la Argentina. En nuestro primer congreso estuvo presente Raanan Rijn, en otros estuvo Daniel James, el investigador galés, ¿no? También estuvo Leonardo Segman, ¿no?, que es argentino, pero ahora está investigando en Israel. Pero en fin, también esto es algo que queremos desarrollar. Y bueno, esto es un poco creo yo, la síntesis para seguir conversando, pero yo lo que les quería sintetizar la idea de que para la red, las implicaciones políticas de lo que hacemos es siempre un desafío, pero no es un problema, ¿no? No es un problema en el sentido de que queremos evitar. Estamos allí intentando desarrollar un ámbito en el cual
podamos conversar, podemos intercambiar conocimientos, puntos de vista, discutir todo lo que deba ser debatido, y en tal sentido organizamos mesas, paneles, ¿no?, en los cuales hay posturas distintas, ¿no? No nos interesa crear una voz única, sino más bien un ámbito de debate donde se presenten argumentos, donde se discutan con evidencias, no nos molestan las divergencias, las oposiciones, sino más bien intentamos desarrollar dentro del ámbito de lo que sea posible, buenas argumentaciones, ¿no?, que es el alcance, con lo cual, en el modesto ámbito de lo científico que se puede crear en lo social, alcanzamos algún ámbito, algún umbral de conversación. Así que yo por ahora dejo acá, y luego continuamos. Gracias. Gracias, Omar. Bueno, le vamos a dar la palabra a Mario, que nos va a hablar de la situación actual de la red, ya que está a cargo de ella durante este periodo que le tocó. Tenés la palabra, Mario. Tenés que activar el micrófono. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, quiero agradecer la invitación y en nombre de la red, esta posibilidad que nos permiten de presentar y de difundir lo que estamos haciendo. Yo les voy a hablar concretamente del 7º Congreso de Estudios sobre el Peronismo. Estos congresos bianuales de la red son o constituyen uno de los eventos, no el único, no la única actividad, pero uno de los eventos más importantes de esta asociación, que, como se decía, es de carácter académico, plural, abierto, y que a través de nodos nuclea investigadores e investigadoras de todo el país. Y esta cuestión del todo el país, que ya un poco la planteó Omar, pero yo la quiero reforzar, demuestra el carácter federal que desde el momento mismo de su constitución está presente, y que se traduce en una expansión territorial que nos permite hoy decir que existen nodos en la mayoría de las provincias argentinas. Y ese carácter federal también se refuerza en la elección de las sedes para realizar los congresos. En esta oportunidad, la última Asamblea General se aprobó como sede del próximo Congreso la Universidad Nacional del Comahue. La Universidad Nacional del Comahue es una universidad regional que tiene sedes en las provincias de Río Negro y de Neuquén. ¿Qué es lo que implica esto? Esto implica que por primera vez el evento, es decir, el Congreso, se va a realizar en una ciudad patagónica. Concretamente, se va a realizar en la sede central de la UNCO, es decir, en la ciudad de Neuquén capital. Y esto es relevante porque no solo implica un reconocimiento de los nodos de esta región del sur del país que están trabajando sobre el peronismo, sino porque facilita y estimula a investigadores e investigadoras, estudiantes, asistentes, es decir, un público en general interesado en la temática del peronismo y que no siempre puede viajar a las distintas localizaciones donde se hicieron los otros congresos. Pero además, como ya lo había planteado Omar, incorpora problemas o realidades locales, regionales, subnacionales, que van a expandir y complejizar las investigaciones sobre este fenómeno político que, como sabemos, ha provocado y provoca y promueve un itinerario de interrogantes, de interpretaciones, reinterpretaciones y polémicas. El hecho de que se haya hecho en distintas provincias argentinas contribuye a eso de captar y de tomar las realidades y las problemáticas fuera del área central del país. Por supuesto que la decisión generó, en el caso de Comahue, mucho entusiasmo y muchas expectativas que, bueno, no las hemos perdido. El Congreso estaba programado para septiembre del 2020, cuando ya teníamos prácticamente
todo organizado, aparece esta pandemia de COVID-19 que, bueno, todos conocemos y padecemos. Y esto nos obligó a la Comisión Organizadora Nacional, de la cual Laura forma parte, a discutir fechas para la reprogramación. Fuimos planteando algunas, pero a medida que fue avanzando la pandemia, decidimos que la mejor opción era postergarlo por un año. Y por lo tanto, el 7º Congreso se va a realizar en la ciudad de Neuquén, en la Universidad Nacional de Comahue, entre los días 22, 23 y 24 de septiembre del 2020. Aspiramos que para esa fecha podamos contar con toda la logística necesaria para que el Congreso tenga el éxito que se merece, ¿no? Bueno, ¿cómo participamos en el Congreso? En estos congresos de la red de peronismo, el comité organizador realiza una convocatoria en base a 7 ejes para que los participantes del país o del extranjero presenten los resúmenes. No sé si aquí podemos compartir pantalla, Laura, para visualizar. Sí, ahí Mariel. Sí, ya te habilitamos. Ajá. Lo va a hacer Mariel. Dale. Un poco para visualizar cuáles son los 7 ejes que van a estructurar este Congreso. Tenemos un primer eje que es cultura, un segundo eje debates conceptuales y aspectos metodológicos, uno tercero economía y sociedad, uno cuarto Estado y políticas públicas, quinto estudios comparados regionales y transnacionales, sexto eje géneros, séptimo eje política y sistema político nacional y provincial. Bueno, como le planteó Omar, estos ejes no estuvieron desde el inicio, se fueron incorporando. El último que se incorpora y que va a debutar en el 7º Congreso es el eje géneros. Si observamos y visualizamos esos ejes, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, que abarcan un amplio abanico de cuestiones, porque hay aspectos teóricos, metodológicos, conceptuales, comparativos, pero también aspectos empíricos. Y dentro de esos aspectos o esas dimensiones empíricas aparecen diferentes escalas de análisis y, las clásicas dimensiones de economía, sociedad, política, cultura. Entonces, de la visualización de estos ejes, y un poco el comentario que yo hice, podemos advertir otra característica de la red. Y esa característica que podemos inferir es el carácter dinámico y abierto que tiene la red, que va acompañando e incorporando las nuevas perspectivas, las nuevas miradas y los avances en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Esos nuevos ejes que en cada congreso vamos incorporando responden a una actualización constante respecto a lo que se está debatiendo en el mundo académico. Y creo que esa segunda característica, además del federalismo, el tema de la actualización y la incorporación de las nuevas miradas, las nuevas perspectivas, es otro elemento a destacar. Como bien decía Carolina y también Omar, si bien el origen de la red reconoce una procedencia referenciada en el campo de la historia, su creciente expansión espacio-temporal y ese carácter abierto, receptivo a las novedades, digamos, que se generan en el mundo académico, hace que esto sea reformulado y esa inicial pertenencia se fue transformando en una enriquecedora perspectiva inter y transdisciplinar, que por supuesto complejiza y nutre los trayectos y explora nuevos horizontes. De este modo, al interior de cada nodo de la red convergen especialistas en historia
pero también en sociología, economía, ciencia política, antropología, estudios literarios y culturales, enfoques centrados en las variables comparativas, los juegos de escala, acrecentando el universo de indagación y admitiendo o incorporando las renovaciones intelectuales en curso. También la periodización implica esa amplitud. 1943, bueno, 2020, que ahora va a ser 2021, también nos está indicando y nos está permitiendo habilitar o conjugar o articular modalidades de abordaje tradicionales con nuevas modalidades. Porque, bueno, podemos plantear, por ejemplo, la historia reciente, la historia de tiempo inmediato, de la historia del presente, digamos, con los enfoques por ahí más tradicionales. El Congreso, ¿cómo se organiza? Se organiza en 3 grandes actividades. Una son las mesas temáticas. Las mesas temáticas que surgen de la recepción de los resúmenes vinculados a cada uno de los ejes. Yo creo que ya se puede sacar el compartir pantalla, ¿no? Esas mesas temáticas, ¿cómo las pensamos? Pensamos como un ámbito o como una instancia de reflexión compartida que viabiliza el contacto entre investigadores e investigadoras, tanto del país como del exterior, pero que por su carácter accesible o inclusivo, permite la articulación de estos investigadores con por ahí más trayectoria con las nuevas generaciones y con los que están, digamos, iniciándose en los procesos investigativos siempre que trabajen el peronismo, ¿no? Y en este sentido podemos decir que son ámbitos amigables, las mesas temáticas de los congresos de la historia del peronismo. Lo que no significa que no haya debate, que no haya comentaristas, que no haya discusión, pero en general son ámbitos amigables. Además de las mesas temáticas, ¿qué otra actividad hacemos? La presentación de libros. Dedicamos espacios y horarios durante los 3 días que dura el Congreso a la posibilidad de poder difundir la mayor parte de las publicaciones que vinculadas al peronismo se están produciendo en los últimos años. Y la tercera actividad son los paneles. También tenemos 3 paneles y nosotros ya habíamos convocado y habíamos garantizado la participación de una serie de especialistas que, bueno, esperemos que puedan para septiembre del año que viene participar. Lo que no vamos a modificar es la nominación de esos paneles. El primer panel que planteamos es un conversatorio sobre el nuevo eje que se incorpora a este 7º Congreso, que es géneros. Aquí se dio toda una discusión. La perspectiva se planteó, fue interesante. Después, ¿cómo la nominábamos? Género y diversidad sexual, géneros, bueno, eso fue todo una discusión. Decidimos ponerle género, pero en este conversatorio, con 2 especialistas que no solamente van a fundamentar la presencia del eje en el Congreso, creo que se nos van a clarificar una serie de cosas, porque realmente en esta perspectiva es la que genera más debate y los debates más acelerados que estamos vivenciando, ¿no? Por eso es que ese primer conversatorio creo que va a ser interesante desde ese lugar. Un segundo panel es el lugar del peronismo en la historia argentina. Perspectivas, análisis, relatos. Y el tercer panel es el peronismo provincial, una apuesta en común. Con estos 3 paneles y con los especialistas convocados, consideramos que se cubre la mayor parte de las temáticas vinculadas al objeto de estudio central de la red, que es el peronismo, ¿no? Por supuesto que también tendremos actividades culturales y actividades sociales que favorezcan la discusión, la integración y la socialización, pero desde otro lugar, fuera del más duro académico que serían las mesas, los paneles y la presentación de libros. Bueno, no quiero extenderme demasiado, cualquier duda, cualquier inquietud, por ahí después la charlamos, pero sí aprovechar esta oportunidad para invitarlos a participar del Congreso. Me decía Laura que se les envió la tercera circular, y si no
la podemos facilitar, donde están ahí las fechas, los criterios, las pautas que deben seguirse para participar, pero básicamente presentar una propuesta a través de un resumen, eligiendo alguno de los 7 ejes con los que se hace la convocatoria. Por un lado, invitarlos a participar al Congreso, van a ser muy bienvenidos en la ciudad de Neuquén en septiembre, que es una buena fecha para visitarla. Y en segundo lugar, incentivar la conformación de nodos. ¿Quién está trabajando el peronismo desde el lugar que sea? Porque con esta amplitud que decimos, es no solo desde la historia o de la geografía o de la sociología, sino también desde lo cultural, sino también desde, las nuevas vertientes de la historia global, por ejemplo. Y allí contribuiríamos a fortalecer ese eje de los estudios comparativos. Es decir, quien está estudiando el peronismo, que intente armar un nodo. Que es una cuestión también sencilla, cómo se debe proceder, así como para participar en el Congreso manda un resumen, aquí se manda una nota, que después Laura le puede explicar un poco más de una cuestión más formal, y esa presentación, esa solicitud del nodo se trabaja y se aprueba en la Asamblea General de la Red, que son anuales. El año que viene, en septiembre, vamos a tener una asamblea, otra de las actividades que va a tener el Congreso. En realidad era esto lo que quería plantear, creo que fue sintético, pero les da la pauta de lo que va a ser ese 7º Congreso de Estudios sobre el Peronismo. Y, por supuesto, volvemos a agradecer y estamos abiertos a cualquier inquietud, a cualquier pregunta que quieran formular. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias, Caro. Gracias, Omar. Yo soy trabajadora del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, pero también participo de la red en tanto nodo Luján, Universidad de Luján. Por ahí, una pregunta para que se explayen ustedes y yo me corra y me quede en mi lugar cómoda de moderadora y no como integrante de la red, es que expliquen cómo se integran los nodos, porque hay una cantidad mínima de participantes en un nodo y tiene que tener una pertenencia institucional propia. Nos parecía que era muy importante para este ciclo de charlas, que se llama Historias por Divulgar, mostrar cómo es una de las maneras que tenemos las investigadoras e investigadores sobre peronismo, divulgamos la historia del peronismo y lo debatimos junto a otros también. En el chat general van a encontrar una circular pequeña con las direcciones a dónde dirigir los temas de investigación quienes quieran participar del 7º Congreso. Y hay dos preguntas que ahora le vamos a dar participación. Les vamos a dar la palabra, pero antes quería leerles, por si no lo leyeron todos, la directora del Museo Eva Perón de Paraná dice: muy clara descripción sobre la red, cuya existencia celebro, como también y muy especialmente que le hayan dado un perfil federal, la riquísima historia del peronismo, y su proceso se nutre con la experiencia y la reflexión, la memoria construida en todo el país. Eso fue, creo que desde los orígenes de la red. Nosotros hemos participado, hay en la sala también varios integrantes de la red, que también trabajamos en el museo, hemos participado desde ese primer congreso en Mar del Plata, y siempre se reforzó esta cuestión del debate científico, y de que sea amplio a todo el país, y no centrarse únicamente en las investigaciones de Buenos Aires, que era la posición más cómoda. Así que celebro eso. Le vamos a dar la palabra a Natalia Ávila, que fue una de las primeras que se había escrito, y si alguno quiere hacer preguntas o consultas, lo escribe en el chat y los vamos ordenando. ¿Está Natalia? Ahora no la veo conectada. Hola. Natalia Ávila y también... Disculpa, está, ahí está. un minuto, me tienen que aplicar una inyección y vuelvo. Perdón.
Vaya tranquila. Está Jorge Alberto Martín, también director de Patrimonio, nos llegaba a leer todo el título desde San Juan. Estaba por ahí, que se ofrecía para participar de un nodo San Juan, bien si se suma otro nodo. Sí, hola. Hola. ¿Ahí me escuchan bien? Hola. Hola. Se escucha perfecto. Bien, perdón, que hay otro. Hay como una radio. No. Tenés desactivado el micrófono, Jorge. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Soy director de Patrimonio Cultural de la provincia de San Juan y soy docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, y como saben ustedes, el peronismo hizo mucho post-terremoto en 1944 y prácticamente configuró la ciudad que tenemos después de aquel terremoto que destruyó gran parte de la ciudad, así que bueno, nos interesa trabajar en esta temática. Lo hemos hecho por varias vías, declarando, por ejemplo, monumentos nacionales, los dos hogares escuela que tuvo la provincia, todas las provincias tuvieron, y en el caso de San Juan tuvo 2, así que bueno, nos tocó trabajar desde la facultad y en el rol también de delegado de la Comisión Nacional de Monumentos, haciendo la declaratoria de esos bienes, y bueno, y prácticamente no hay obra o eje, digamos, de obra pública en la provincia que no tenga que ver con el peronismo. Así que por eso nos interesa y colaborar con el nodo de San Juan. A ver, sería fantástico conformar, ¿no? Un nodo en San Juan creo que todavía no está conformado. Con lo cual sería interesante que envíes una nota con las personas que están investigando y las líneas de investigación que ellos tienen y la universidad a la que pertenecen directamente a Mario Arias Bucarelli, que en la próxima asamblea de la red se va a aprobar el ingreso de los nuevos nodos. Los nodos se conforman por investigadores e investigadores pertenecientes a un ámbito universitario, digamos. Las sedes son las universidades nacionales y también hay algunas universidades privadas que conforman la red. Pero para poder aceptar el ingreso tendrías que mandar el nombre y las líneas de investigación, en una nota simple dirigida a Mario, que es nuestro actual secretario general de la red. Una cosa que me gustaría destacar también, tres participantes, sí. La conformación de un nodo es a partir de 3 participantes, ¿sí? Así se puede conformar el nodo, que eso le da voz y voto en las asambleas. Cuando es menos de 3 participantes, no se da esa opción. Una cosa que me gustaría remarcar, aparte del tema del federalismo que mencionaron mis compañeros, tanto Omar como Mario, que ha sido una de las características fundantes de la red y principales, también es el tema de la participación de mujeres. Quiero destacar que las primeras 4 comisiones directivas de la red estuvo integradas en la Secretaría General por una mujer, que me parece que eso también es importante para destacar el ámbito de discusión que se da al interior de la red, como el aspecto democrático en nuestras asambleas, que por supuesto tenemos nuestras agarradas, y es bueno que así sea, pero hay un ámbito de respeto y de democracia interna que es muy interesante también para plantearlo. Otra cosa que me quedó quizás también por mencionar, y aprovecho ahora que tengo el micrófono abierto, es que esta red también se generó como un espacio de renovación también generacional, pero no solo generacional por edad, sino también por renovación en estudios, ¿no? Es decir, en general la mayoría de los que empezamos a conformar la red en sus inicios pertenecemos a una misma generación, no solo etaria, sino también por abordajes temáticos que estábamos, y visiones nuevas sobre el peronismo que estábamos adquiriendo en nuestras primeras armas en esos años. Bueno, creo que contesté la pregunta y me pongo el silencio. Es una cosa más, si bien yo soy de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la Universidad Nacional de San Juan tiene 4 facultades más: Filosofía, Humanidades y Artes,
ingeniería, ciencias sociales y ciencias exactas, físicas y naturales. La idea es que por lo menos estos tres generadores sean de tres facultades distintas, apuntando a esto que ustedes bien señalaban, de hacer una cuestión transversal a las temáticas. Es muy probable que alguna sea de filosofía por el lado de historia, pero es muy probable que los otros proyectos vengan de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que bueno, gracias. De todas maneras, me parece muy interesante en esta cuestión que yo planteaba de la amplitud que tiene la red, incorporar esa mirada desde la arquitectura. Sí, sí. Perdón. A darle la palabra. Sí. No, sí, tal cual. De hecho, nosotros lo hacemos en la enseñanza de grado porque, como decía, el terremoto de San Juan fue en 1944, sabemos lo que tuvo que ver eso con la conformación del peronismo a nivel nacional, y prácticamente la década completa de 44-45 hasta 1955 es la que estructuró la ciudad de San Juan, así que es una línea de desarrollo en los contenidos de grado de la carrera de arquitectura en la provincia de San Juan. Así que sí, tal cual es un eje para nosotros relevante. Sería interesante tener trabajos por lo más, y si se constituye en un nodo, mucho más que bienvenido. Le vamos a dar la palabra a la profesora Romina Martínez, que también integra un nodo de la red. Romy. Perdón, volvió Natalia, así que la veo que ha vuelto. Si querés, Lau, que ella estaba primero, ¿te parece? Bueno, Natalia. ¿Está? Yo no la veo, Natalia. Si no, bueno, pregunto la consulta y mientras la vamos buscando. Justamente un poco adelantó Carolina, buenas noches a todos, a muchos conocidos acá de los congresos y demás. Algo un poco adelantó Carolina, como experiencia personal, siempre los congresos han sido enriquecedores para mí como trabajadora también del Museo Evita, pero algo Carolina planteó sobre que esto tiene que ver con un recambio también generacional dentro del propio grupo de investigadores, y la pregunta que más me interesaba respecto de esta mirada federal era cuáles eran las nuevas preguntas, las nuevas líneas de investigación que gracias a la red, o sea, como 3, 4 grandes líneas que ustedes puedan sintetizar, que hayan empezado a desplegarse en función de lo que la propia red fue construyendo. No sé si se entiende bien la pregunta, ¿no? Quiero decir, ¿qué líneas de investigación nuevas, qué nuevas preguntas, como decía Omar, la propia red generó en estos espacios, encuentros y conformación de nodos? Bueno, ¿quién toma la palabra? Bueno, no, digamos, no sé si hay, si la red promueve nuevos temas o nuevas preguntas. Más bien creo yo que los congresos son un lugar de encuentro, ¿no? De investigaciones que se realizan desde diversos lugares. Yo puedo decir lo que a mí me parece que son los ámbitos temáticos y perspectivas que últimamente se han desarrollado. Quizás es una hipótesis a la luz del trabajo del Congreso. Un punto que me parece interesante es la cuestión de las escalas de análisis, ¿no? Se vincula con lo siguiente, y que me parece que es uno de los aportes que puede realizar la historiografía en comparación con otras disciplinas que son muy válidas, muy útiles para el saber, pero que tienen ciertos matices, que es en general lo que hacemos en historia, que nos distingue de, estoy simplificando, es un modelo. Esto seguramente me van a decir, bueno, este
este investigador, esta investigadora lo hace diferente, pero yo diría, en términos de modelo simplificado, a diferencia de la sociología o de la ciencia política, en historia lo que hacemos es tratar de contrastar lo que son las grandes ideas o los nombres abstractos que son muy comprensivos con otras dimensiones de lo real. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un concepto como el de populismo para estudiar el peronismo, bueno, desde la ciencia política se puede elaborar teóricamente. Pero en historia lo que decimos, bueno, ok, populismo. Pero, bueno, ¿cómo se instancia en prácticas, en instituciones, en actores? Esos actores tienen todos la misma identidad, llevan adelante las mismas operaciones o prácticas, tienen los mismos proyectos, no tienen divergencias o opciones distintas, operan todos y todas en el mismo nivel. Hay una equivalencia entre el plano de las ideas, el plano de las instituciones, el plano de las normativas, el plano de las prácticas, el plano de los actores distintos que interactúan en el proceso histórico, el plano de las consecuencias más o menos inesperadas de sus acciones, y todo ese conjunto que a la vez tiene que reconocer una diversidad de instancias de la acción. Todo esto nos provee un contexto extremadamente mucho más complejo, no para pensar, pero también para investigar respecto de aquellos modelos que nos crean la sociología y la politología, solo para dar algunos ejemplos. Esto supone un conjunto de desafíos para la investigación, para la reflexión y para la representación, que creo yo son característicos de la historiografía, ¿no? De la investigación histórica. Y entonces, voy a dar un ejemplo un ingreso al estudio del peronismo que fue muy importante. En el año 2003 se publica una compilación sobre los peronismos provinciales por César Kach y Darío Macor, dos investigadores de Córdoba y bueno, ya falleció Darío Macor, de Santa Fe, un volumen muy importante sobre el peronismo en el interior del país, ¿no? Y lo que traía ese trabajo de Kach y Macor era un programa de investigaciones que ellos llamaban el peronismo extracéntrico, ¿no? Y este peronismo extracéntrico lo que hacía era desplazar el rasgo modélico de la investigación en los lugares metropolitanos, urbanos, con una clase trabajadora organizada, para indagar otras configuraciones del peronismo en lo que se comenzó a llamar como los peronismos provinciales, ¿sí? Entonces se habilitaron estudios sobre Jujuy, sobre Tucumán, sobre Mendoza, bueno, todas las provincias, y también sobre los territorios nacionales, que creó una bibliografía muy importante, ¿no? Y nos permitió pensar de otro modo el peronismo. Pero luego, con una discusión sobre el tema de las escalas de análisis, lo que se observa es que también el alcance del peronismo provincial también es una entelequia en muchos sentidos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, que el mismo estudio de César Kach sobre Córdoba muestra que la historia del peronismo en Córdoba tuvo una propia complejidad, ¿no? Y que en muchos casos, por ejemplo, lo que es el poder provincial, que está fuertemente vinculado a la figura del gobernador o de la gobernación, difiere de las instancias en las cuales puede haber peronismos provinciales, o incluso algunas conexiones que van más allá del alcance provincial para incorporar dimensiones regionales. Por ejemplo, en los conflictos de los trabajadores y trabajadoras azucareras en el noroeste. Entonces, otra vez, allí el modelo teórico, el del peronismo provincial, comienza a ser, digamos, complejizado por la investigación histórica y por esta diversidad de niveles o de aspectos que el estudio historiográfico, intentando captar la complejidad de la acción de los actores y las actrices de la acción histórica, involucra. Entonces, no es lo mismo ya con la visualización de la multiplicidad de escalas, tomar como un dato de la realidad el peronismo provincial. No porque esto no exista, sino porque hay otras maneras de poder ingresar a la investigación que involucran desafíos de otra naturaleza, porque
el modo en el cual se concretaba, por ejemplo, el vínculo entre el poder central en Buenos Aires, la capital federal, y el peronismo provincial involucraba también otros aspectos que no podían ser adecuadamente estudiados por ese análisis que finalmente se mostró que podía ser pensado o repensado de otras maneras. Y me parece que doy ese ejemplo, uno de los aportes que la misma forma de la preocupación de la red por incorporar, por complejizar, ¿no? El análisis ha aportado a la historia del peronismo, y esto me parece que es particularmente relevante, porque uno de los obstáculos que ha caracterizado a la investigación del peronismo ya desde sus inicios, ¿no? desde antes de 1955, es que hubo una suerte de síntesis inadecuada que explicaba el peronismo a partir de una unidad indivisa de un poder, que sea el poder del Estado, o el poder de Perón, o de Eva Perón, o del Partido Peronista, que decía el peronismo es esto, es una cosa, que ya está, que tiene una serie de rasgos, ¿no? Que están definidos de una vez y para siempre, o que en todo caso crean una suerte de unidad entre una arriba del Estado, o del partido, o de la ideología, o de la propaganda, que unifica o que totaliza, que simplifica el conjunto de la vida social nacional o provincial o local, municipal, etc. Y en buena medida una de las tareas, creo yo, de la red es abrir esas interpretaciones tan simplificadoras que empobrecen, ¿no? La vida histórica. Daría solo ese ejemplo y me parece que en estos ejes que se están permanentemente ampliando, muestran esta voluntad, esta vocación de la red de continuar, ¿no? Debatiendo esas miradas tan simplificadoras que, a pesar de lo que una mirada optimista nos puede aconsejar, siguen estando vigentes en buena parte de la investigación actual. Una cosa que me gustaría agregar a lo que dice Omar es que también, como un espacio de intercambio muy fluido que es la red, ha permitido la formación de nuevos estudios, ¿no? A partir de conocernos en los congresos, de debatir en las mesas o en los paneles, ha generado nuevas publicaciones, ¿no? Publicaciones que empiezan a involucrar a diferentes miembros de la red, no solo de Argentina, sino también de otros países. Y una cosa que también hay que destacar es que en los últimos congresos nos están haciendo pedidos específicos para integrar mesas específicas, es decir, sobre temáticas de discusión específica más allá de lo que está armado en los ejes, o de lo que los ejes puedan después derivar en el armado de mesas. Por ejemplo, nos pasó con tribunales de trabajo, ¿no? Donde había un grupo de trabajo específico a partir de un PICT que buscó el Congreso de la Red para comenzar a debatir, y aún así amplió dentro del Congreso la mirada porque se empezaron a sumar gente de otros lugares que también ayudó a enriquecer digamos, el debate. Esto se ha dado en los últimos congresos de una manera bastante notable, ¿no? Los pedidos sobre paneles específicos, perdón, mesas específicas de debate, sobre temas muy puntuales. Y respecto a San Juan, es fantástico, bueno, y en parte en línea con lo que está diciendo Omar, ¿no? Que se pueda formar un nodo, porque para otro trabajo que, bueno, que tuve la oportunidad de realizar, nos hemos dado cuenta de la vacancia que hay en San Juan sobre estudios relacionados al peronismo político, digamos, ¿no? Cuando alguna vez he hablado con algún sanjuanino sobre qué pasa en San Juan que no tenemos investigaciones, me dice, bueno, todo deriva a Sarmiento. Bueno, puede ser que algo, o sea, si bien vos lo planteabas bien recién, ¿no? Como es el tema de la investigación y el peronismo en San Juan, asimismo cuando necesitamos tomar contacto con información específica sobre el desarrollo del peronismo, tenemos trabajos muy acotados. Muy, muy acotados. Así que la verdad que sería maravilloso que puedan armar un nodo en San Juan, porque eso también estimula el estudio para otros integrantes de otras universidades que vos recién mencionabas, Jorge, como para que empiecen a formar parte de la red y a integrar y empezar a trabajar espacios que todavía no están cubiertos por la historiografía o por los estudios sobre peronismo.
Bueno, gracias por contestarle. Vamos a pasar la palabra al doctor Hammurabi Neufori, que está ahí, sí lo veo conectado. Aquí estoy, buenas tardes. Felicitaciones por el encuentro. Hola Carolina. Nada, simplemente hacerles la pregunta de si ya había constituido un nodo en la FADU-UBA, si existía ya un nodo en FADU-UBA. Y de no haberlo, digamos, proponerla, porque yo también soy profesor de la FADU, en realidad tengo más antigüedad en la FADU que en la UNTREF. Yo en la UNTREF dirijo el Instituto y Doctorado en Diversidad Cultural, y en la FADU, bueno, me inicié como docente sin solución de continuidad hasta ahora. De manera que, bueno, por favor, seguiré las instrucciones que has pasado, Carolina, que es hay que dirigir una carta a Mario. Perfecto. En todo caso, después te mando un mail comentándote exactamente cómo sería, Murabi, todo el proceso, pero es simple. Pero no, en FADU no hay nodo. Tenemos en la UBA, hay numerosos nodos UBA, de hecho Omar dirige uno de los nodos UBA, pero no, en FADU no hay. Así que, bárbaro. Estupendo. También estás invitado a sumarte al de UNTREF. En UNTREF, bueno, nos sumamos por decantación. No, quería felicitarlos por esta idea de la red, por llevarla adelante y por, como dice Omar, además de, digamos, diversificar sus dimensiones, digamos, sacar el tema del peronismo, digamos, de ese congelador, de ese freezer en el que estaba como objeto de estudio concluso y terminado. Realmente la red ha contribuido a legitimar los estudios sobre peronismo, ha hecho una enorme contribución a legitimar los estudios sobre peronismo como objeto de estudio, como legítimo objeto de estudio. Algo que yo sufrí en carne propia durante la factura de mi tesis en Salamanca, en donde no se me aceptaba la tesis precisamente porque tenía un capítulo de la tesis dedicado al primer capítulo, que fue el libro que publiqué aparte, en el libro que vos tuviste la gentileza de presentarme, Carolina. Eso me costó una década de mi vida, por eso digo, yo he padecido profesionalmente, digamos, este estigma con el que cargaban los estudios sobre peronismo, que no fueran negativos, que no fueran agresivos, este estigma de tema prohibido o poco serio. Así que muchísimas gracias por esta labor constante y por sostener esta red. Nada más por mi parte. Ahí solo Gerardo Médica. Una cosita chiquita. Sí. Solo quería aclarar que del nodo que se llama UBACIT, que es un proyecto de investigación, hoy el contacto, llamamos, ¿no? Del grupo es Mariana Garzón Rogé, ¿no? Ahora, ¿no? Y vamos rotando. Y no, estaría muy bueno el nodo que propone Hammurabi. Bueno, en los estudios sobre el peronismo, las investigaciones de los últimos 30 años, investigadoras sobre todo que vinieron de la rama de la arquitectura, como Anaí Valent, o como, no me acuerdo el nombre de Aboy. Rosa. De Rosa Aboy, por ejemplo, fueron muy importantes, así que bienvenida también ese aporte. Estupendo. Gerardo Médica, que estaba ahí levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero que me surge es decirles gracias
fundamentalmente a Laura Macek, que es una compañera que conozco hace muchísimo tiempo, y me gustaría hablar de una posición de alguien que lo sigue, pero que no pertenece a la red de peronismo. Yo hago peronismo hace 20 años más o menos. Mis estudios estuvieron centrados sobre la resistencia peronista en La Matanza, y actualmente estoy investigando puntos peronistas de La Matanza. Y me gustaría decir algo que me parece, de corazón lo voy a manifestar. El impacto que ha tenido la red de peronismo es tremendamente amplio, fundamentalmente porque ha generado insumos que de otra manera no tendríamos para desarrollar clases o para debatir cuestiones desde la historiografía ortodoxa o liberal respecto al peronismo. A mí me parece que la construcción que han hecho en estos años es muy potente. Hay trabajos que tienen un valor inalcanzable, y para mí es un honor, no me da vergüenza decirlo, escuchar a dos personas en este Zoom, como Carolina Barri, con trabajos como Evita Capitana, y al doctor Omar Hacha sobre trabajos de renovación del peronismo que me parecieron de una belleza. Me parece que es colosal la tarea que han hecho, y fundamentalmente la propuesta interesante que tiene la red de peronismo es darle al peronismo una mirada al sesgo, ¿no? Y recuperar experiencias que de otra manera se perderían en los marcos de una historiografía tradicional. Simplemente eso, y bueno, y agradecer la posibilidad de compartir con ustedes esta charla. Gracias. Yo, una sola cosita, vi algo de los avances que están haciendo sobre putos peronistas de La Matanza. Espero que alguno de esos trabajos vaya al Congreso de la red, que es como se superpuso un año más, van a tener bastante material ahí cerradito. Lo que yo vi me pareció maravilloso este trabajo. Bueno, gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera hacer aporte? Mientras tanto, mientras vemos si se suma alguno más, vuelvo a agradecer a los tres panelistas que tuvimos hoy, a Carolina, Omar y Mario. Yo lo decía antes de que entren todos a la sala, que por ahí si tenemos que rescatar algo positivo de este momento histórico que nos toca atravesar, es que nos da la posibilidad de tener gente de todo el país reunidos vía Zoom. De otra manera, por ahí gente como Mario se complicaba que participen si tienen que viajar y los costos, así que en ese sentido yo celebro este encuentro y la presencia de todos ustedes. Los invitamos a seguir este ciclo, se va a repetir todos los jueves, cada 15 días, con distintas temáticas, pero también los invitamos a seguir las redes que tiene el museo, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, como @museoevita, y ahí hay una oferta muy grande de distintos tipos de charlas para distintos tipos de público, para el público académico, para el público más juvenil, y debatimos desde problemáticas en el mundo del deporte, desde toda la cuestión que tiene que ver con la energía, con la producción de alimentos, con el rol de las mujeres en la participación política. O sea, hay distintos temas, depende de las redes, son el tipo de charlas y conferencias que se están organizando, y otra vez agradezco la presencia de todos y el espacio. Si no hay otra pregunta o consulta o alguno más que quiera aportar, daríamos cerrado acá el encuentro. No sé si Mario, Carolina o Omar, si quieren. ¿No? Bueno, les agradecemos a todos la presencia. Romina pide la palabra. Romina no sabe callarse. Romina no sabe callarse, no se aguanta. Los tengo a todos juntos. Es como tener a la biblioteca enfrente tuyo, es un placer. Carolina, vos habías nombrado cuando empezaste a hablar que se estaba empezando a conformar una red de archivos de historia de peronismo. Eso es interesante también, que nos des primero un primer pantallazo de qué están pensando para sumarnos también nosotros como institución, pero aparte para saber, porque sabemos que es toda una dificultad el tema de las fuentes para la historia
para los estudios de la historia del peronismo, ¿no? Sí, bueno, hace un par de años empezamos a pensar, bueno, la forma de facilitar y de intercambiar, digamos, archivos entre los diferentes integrantes de la red y otros investigadores e investigadoras que necesiten por lo menos conocer dónde están las cosas. Entonces, bueno, surgió esta idea de hacer, junto con la red de peronismo, la red de archivos de peronismo. Ese es un proyecto que está todavía en proceso. La idea era justamente presentar, digamos, un avance bastante significativo en el próximo congreso de la red, con lo cual ahora que se extiende un año nos da más trabajo, más tiempo para seguir trabajando. Pero digamos, por lo pronto la idea es saber dónde están las cosas, ¿no? Y cómo acceder a ellas. Digamos, qué distintos reservorios que no se llaman archivo de peronismo, porque a ver, nosotros sabemos exactamente que si necesitamos saber algún aspecto de la vida de Eva, vamos a ir probablemente al Instituto Histórico de Eva Perón, ¿no? Pero hay otros archivos que están relacionados a Eva o distintos aspectos del peronismo que no están precisamente o necesariamente bajo el nombre de la institución, digamos, del objeto de estudio. Entonces, de golpe tenemos información en legislaturas, en bibliotecas populares, en distintos reservorios, en distintas ciudades de todo el país, que la idea es por lo pronto, como primer punto, dar cuenta dónde está cada cosa. Entonces la idea va a ser un primer momento ponernos en contacto en tanto red de peronismo con las distintas instituciones y que las instituciones nos indiquen qué archivos tienen relacionados con el periodo. Bueno, hay una ficha que se les va a proporcionar, pero para esto es fundamental también el trabajo de la red, porque nosotros podemos saber en qué instituciones tenemos que empezar a trabajar a partir de los distintos nodos que nos van a decir, mirá, en tal legislatura, en tal ciudad, en tal pueblo, en tal lugar, hay un archivo relacionado a tal temática. Bueno, a partir de ahí iremos contactándolos a estos diferentes lugares como para que completen una ficha primera y muy básica de armado. Insisto, esto es el primer paso. El paso final va a ser, ojalá Dios quiere, que pandemia y situación económica, porque poder tener digitalizados archivos, qué sé yo, por ejemplo, de algún lugar perdido de Salta, que necesitemos o estudiar, por ejemplo, en Orán, una situación particular, ¿no? Y sabemos que hay de golpe una escuela que tiene actas, ¿no?, relacionadas al periodo y que son sumamente interesantes y novedosas como para ampliar nuestros estudios. La idea sería poder digitalizar eso. Es decir, tenemos un primer objetivo de mínima y uno de máxima. En el medio, cantidad de situaciones que iremos tratando de resolver. También hay una cosa que es para comentar, que acá todos los que estamos trabajando en la red, Omar, Mario, Laura, Romina, bueno, las diferentes personas que formamos parte de la red, hacemos nuestro trabajo de red en nuestros tiempos, no sé si decirlos libres, digamos, sacando tiempo a otras actividades. Es decir, acá no es que tenemos un subsidio específico para funcionar en tanto red, sino que vamos consiguiendo algún que otro subsidio, y Mario nos podrá contar también un poco cómo viene la cosa, para poder trabajar en los congresos, ¿no? Es decir, todo lo que estamos haciendo acá, muchas de las actividades que estamos comentando son hechas a pulmón y con el esfuerzo de cada uno y cada uno de los integrantes de la red. Eso también es para destacar. Bueno, y con la red de archivos pasa algo también similar. Pero bueno, ya les iremos comentando por los diferentes canales de difusión y sobre todo a través de la página de la red de peronismo y del próximo congreso, cómo vamos a empezar a implementar esta nueva red de archivos. Y por supuesto el Museo Evita es uno de los primeros que vamos a contactar. Ahí, Perdón. Jorge. Sí, un comentario. La provincia de San Juan tiene una ley especial que crea el SIPAR, que es el Sistema Provincial de Archivos. Y el Archivo General de la provincia no solo es un archivo en el sentido de la información, sino que hace extensión y hace investigación. ¿El archivo como tal puede ser una unidad del nodo? Bueno, Omar, Mario, ¿quieren contestar ustedes? Yo me someto a la autoridad, que sería Mario.
Perdón, comento, en el archivo trabajan profesionales de historia, por ejemplo, o sea, licenciadas o profesoras de historia, o sea, no es solo personal administrativo, por eso lo consulto. Y de hecho, en algunos casos, alguno tiene vinculación a una unidad académica, como la Facultad de Filosofía, por ejemplo. Y en San Juan se ha creado hace muy poco, hace un año aproximadamente, o 2, si no me equivoco, la carrera de Tecnicatura y Licenciatura en Archivística, con lo cual hay una relación, esa se hace conjunto, financiada por el gobierno de la provincia y la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional. Por eso pregunto ese tema. De hecho, el año pasado se hizo una muestra de documentación, y este año también, por el tema de Eva Perón. Mario, conteste usted por qué. Yo creo que sí que se puede. Y más si tiene una vinculación con una universidad. Pero ahí, ¿cómo quedaría tu caso? Perfecto. No, personalmente lo mío sería por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, pero yo me encargaría de coordinar al menos con 2 facultades más. Es probable que entren todas, porque conozco gente que ha trabajado esta temática de diversos aspectos. Por ejemplo, en San Juan se hizo mucha obra de hidráulica, con lo cual ingeniería tiene gente que ha trabajado la temática de todo el sistema de diques que se hizo durante el peronismo, sobre todo el primer y segundo mandato, con lo cual tenemos gente en distintas facultades. Y quizá podrías vos coordinar todas estas facultades y el archivo en un único nodo. Sí, no hay problema. No hay problema. Así que lo voy a hacer así, o sea, me encargaría de buscar referentes en cada facultad y al menos comenzar con un núcleo básico que después se puedan ir sumando. Exacto. Que seguramente va a pasar eso, que probablemente empecemos con 3 o 4 y se sumen otros más en el tiempo. Bien. Y por supuesto, bueno, gracias. Congreso. Que alguien participe sí. a forma de ir entrando. Y nos queda relativamente cerca, así que sí, ya lo estoy evaluando. Eso es el aspecto positivo de la pandemia, que se haya pospuesto para poder presentar trabajo. Creo que debe ser de los pocos aspectos positivos que tiene la pandemia. Bueno, no hay más consultas y participaciones. Bueno, agradecemos nuevamente el tiempo de todos. Caro, Mario y Omar, nosotros seguiremos en contacto. Nuevamente, los invitamos a seguir todas las redes del museo, que la encuentran como @museoevita en Twitter, Instagram, Facebook y demás. Y a los interesados en participar o ampliar información sobre la red, la página es redesperonismo.org.ar. Les mandamos un fuerte abrazo, que sigan bien y los esperamos dentro de 15 días. Manu, todos. Chau, que estén bien, cuídense. Saludos a todos y todas. Chao, saludos. Estamos, ¿no? Bueno. Manu. Perfecto, estamos, sí, sí. Bueno, fantástico, qué lindo conocer tantas cosas. La verdad es que quedamos buenísimo. nosotros. Laura, sí. ¿tenés 2 conexiones vos? Sí. Sí.
Sí, sí, tengo dos conexiones porque uso la cámara del celular y puedo ver la pantalla y demás en la computadora. Bueno, la verdad que por lo que estuve viendo se mantuvo el promedio de 40 un montón de tiempo y si se suman nodos sería buenísimo. Sí, Sobre por todo lo menos San Juan. dos parece, ¿no? Sobre Pareciera todo que... San Juan, que Sí. San Juan, que las dos veces que tuvimos la oportunidad de viajar por trabajo, decíamos qué negadores del peronismo, una ciudad que así pues, se la ve, la caminás y te das cuenta el paso del peronismo, así que estaría buenísimo. Sí, 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 eso es muy loco, es muy loco. Vos sabés que Gioja siempre decía que Eva Duarte nació en Los Toldos, pero que Evita nació en San Juan. Gioja se quiere llevar todo a San Juan. Siempre, dale. él todo se quiere llevar a San Juan, es tal cual, es tal cual. Pero qué loco eso de que no tengan nodo, la verdad es que es como que uno piensa que es el primero que tiene que tener. Mira, Pero inclusive bueno. yo hice un trabajo hace poco y en la legislatura de San Juan no tienen datos sobre los legisladores provinciales de 2 elecciones que hubo durante el peronismo. No hay datos, no hay un solo dato sobre ellos. Ni siquiera tiene la legislatura, no lo tiene el archivo, y el terremoto ya había pasado para esa altura. O sea que Muy loco. hay un problema, Claro. Hay un tema, nosotros hará cosa, no me acuerdo cuándo, pero si fue hace 2 años, 3 años, porque los años me pasan con una velocidad, pero hicieron una muestra, los chicos de San Juan, con la universidad, en el museo, una muestra temporaria sobre el terremoto. ¿Se acuerdan, Ali, Lau? Sí. También les pasaba lo mismo. Yo dije, uy, qué bueno, vamos a encontrar material y nos vamos a encontrar con un montón de cosas, y la verdad es que les costó, no tenían mucho material. Y no sé, en ese momento, voy a averiguar quién era la que se había ocupado, porque me acuerdo que les costó un montón también poder juntar material, lo hicieron desde el PJ. Por ahí tienen ahí, qué sé yo. Pero la verdad No es que tenía. buenísimo que se pueda. El último que estuve, por lo menos de los últimos contactos que me habían pasado, nada, yo supuse que si viajábamos a San Juan hasta me iba a hacer pagar el vino a mí, y dije, dejémoslo así, pero con el tema del diccionario de peronismo, cuando recién se empezó a hablar de eso, me acuerdo que me habían tirado a mí la de buscar quiénes habían sido los legisladores provinciales, y yo de esto ya hace unos cuantos años atrás dije, Carolina, por favor, sáquenme de acá porque no hay. Y estamos ¿a cuánto? 2020 y siguen sin aparecer esos... El pasado con la directora del archivo, con un montón de gente que y no lo tienen, no lo tienen, no está en los diarios tampoco, es una cosa ¡Qué loco! Sí, es una cosa rara, San Juan, así que sería buenísimo si se suma. Gente, bueno, muchísimas gracias. Estuvo hermoso, por el chicos, tiempo. felicitaciones. Gracias, Caro, gracias, Omar, gracias, Mario, un gusto conocerlos. Chao. Qué gusto.